365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. De julio, promesa 196. La incredulidad de otros nunca cancela la fidelidad de Dios. ¿Alguna vez alguien te prometió algo y nunca lo cumplió? Quizás hubo un padre que dijo, siempre voy a estar contigo. Un amigo que te aseguró, jamás te voy a fallar. Un jefe que te prometió un ascenso y nunca llegó. Una persona que te dijo, voy a cambiar, y en realidad no cambió. Y después de tantas promesas rotas, casi sin darte cuenta, empezaste a desconfiar de todo, incluso de Dios. Y lo cierto es que muchas personas dejan de creer porque han acumulado demasiadas decepciones humanas. Y cuando el corazón junta suficientes traiciones, empieza a pensar, si todos fallan, seguramente Dios también. Pero Romanos 3 responde exactamente a esa mentira. Aunque todos fallen, aunque todos mientan, aunque todos se vayan, Dios sigue siendo fiel. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en los versos del 3 al 4, en la Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que nosotros leemos, dice, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. La Biblia, el mensaje en estos mismos versos dice, ¿creen ustedes que la falta de fe de ellos anula la fidelidad de Dios? Ni lo sueñen, ténganlo por seguro. Aunque el mundo entero mienta con malicia, Dios cumple su palabra. Tus palabras son firmes y verdaderas. La oposición no te perturba. ¿Y qué es lo que nos enseña Dios en estos versos? Prácticamente es como un letrero diciéndonos, no dejes que las decepciones humanas escriban la biografía de tu carácter. Quizás alguien rompió su palabra contigo. Quizás te prometieron amor, te engañaron y se fueron. Quizás confiaste en alguien que te mintió. Pero lo que Dios nos dice es, yo no soy como ellos. Aunque todos te fallen, yo permanezco fiel. Aunque el mundo entero cambie de opinión, mi palabra sigue firme. Porque mi fidelidad no depende de la fe de los hombres, no depende de la fe de ellos, depende únicamente de quién soy yo. ¿Y sabes qué? Una de las características de la naturaleza de Dios es que Dios es fiel. Dios es amor, sí, pero Dios también es fiel. Y quiero recordarte algo, que el fiel amor de Dios perdura para siempre. Pablo escribe esta carta a los romanos hacia el año 57 después de Cristo, a una iglesia que todavía no conocía en persona. Y en este pasaje responde a una pregunta muy incómoda que él mismo se plantea. Muchos del pueblo judío habían rechazado al Mesías. Entonces surge una duda. Si el pueblo escogido no creyó, ¿significa eso que Dios fracasó en su plan? ¿Significa eso que las promesas ya no cuentan? Y Pablo casi responde con indignación y usa una de las expresiones más contundentes de toda su carta. Hace una negación tan fuerte que el español la traduce como de ninguna manera. Era como casi un grito, como si dijera, ni se les ocurra pensar eso. Y para respaldar su respuesta, cita las palabras del rey David, del Salmo 51. Después de que el profeta Natán lo confrontara por su pecado con Betsabé. David no se defiende. David no busca excusas. Le dice a Dios, tienes razón en lo que me dices y ganarás tu caso en los tribunales. Y aquí quiero que veas esto. El hombre que más tenía que perder si Dios era estricto es quien reconoce que Dios sigue teniendo la razón, incluso sobre él mismo.
Y ahí está la clave del pasaje. La fidelidad de Dios nunca dependió de la respuesta del ser humano, ni siquiera de la incredulidad del pueblo entero, tampoco del fracaso más íntimo de su rey más amado, David. Y aquí hay algo más. La palabra que se traduce como veraz no significa solamente que Dios dice la verdad de vez en cuando. Significa que Él es verdad. Acuérdate que Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Así que Él no puede actuar en contra de quien Él es. Dios siempre nos dice veracidad. Dios es veraz. No es que Dios haga un esfuerzo por cumplir sus promesas. Es que sencillamente Dios no sabe ser infiel. Ahora, imagina una brújula en medio de una tormenta. El barco se hunde, la tripulación comienza a correr en direcciones distintas, y si el norte está a la derecha, y si el norte está hacia la izquierda, pero la aguja no bota. La aguja no cede a la presión del grupo. Apunta al norte porque ese es su diseño. Pase lo que pase, encubierta. Ahora, quiero que te imagines algo parecido, pero más cercano. Una niña tratando de aprender a nadar. Su papá le dice, desde el agua, salta, yo estoy aquí para sostenerte. Ella mira alrededor, ve a otros niños y los otros niños le dicen, no saltes, seguro te vas a hundir. A mí mi papá me dejó caer una vez. Y ahí la niña solo tiene dos opciones. O creer las experiencias de los demás o confiar en el carácter de su propio padre. La diferencia nunca está en cuántas voces hablan alrededor. La diferencia está en quien hizo la promesa. Así es con Dios. Nosotros no construimos la fe sobre lo que otros vivieron, ni sobre lo que otros opinan a nuestro alrededor, ni sobre cuántos dudan. La construimos sobre el carácter de quien nunca ha fallado, sobre la palabra del que ha prometido. Y recordemos que Dios siempre cumple sus promesas, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que todo lo que Él dijo lo hará. Así que quiero recordarte algo. Tu duda o la de otros no tiene ese poder. Aquí solemos cometer un error muy humano. Proyectamos sobre Dios las heridas que nos dejaron las personas. ¿Te has dado cuenta? Si alguien nos abandonó, esperamos que Dios también nos abandone. Si alguien nos mintió, tememos a que Dios haga lo mismo. Si alguien rompió su palabra, sospechamos que la palabra de Dios también puede romperse. Pero Dios no se parece a ningún ser humano que tú hayas conocido, ni siquiera al mejor ser humano. Él está infinitamente por encima de todos. Como Dios mismo lo dice en Isaías, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son los suyos. Dios no solo piensa distinto, Dios es distinto. Y eso también aplica cuando la duda no es tuya, sino de alguien más. Hay personas que dejan de congregarse porque otros se decepcionaron. Dejan de orar cuando alguien les dijo, eso no funciona. Dejan de creer porque alguien a quien admiraban de repente perdió la fe. Pero la incredulidad de otra persona nunca puede convertirse en la medida de la fidelidad de Dios, ni tampoco en la medida del tamaño de tu propia fe. Tu confianza nunca debería descansar en tu capacidad de sostener a Dios, sino en la capacidad de Dios para sostenerte a ti. Pero ¿te has dado cuenta que las personas nos hacen algo y nosotros le pasamos la factura a Dios? Alguien nos hirió y nosotros nos alejamos de Dios. Decimos, no vale la pena. El Señor no escuchó mi oración. Me alejo de Él. Cuando tú fallas, Dios sigue teniendo la razón. Y Dios no es en tu contra. Dios está a tu favor. Mira, David no discutió con Dios. Él reconoció que Dios tenía la razón, incluso en su peor momento. Y ahí hay una libertad enorme en dejar de gastar energía defendiéndote de todo lo que dicen de ti y simplemente estar de acuerdo con lo que Dios ya sabe. Sí, ya sabe que fallaste, pero su gracia sigue siendo más grande que tu falla. Y todos le fallamos a Dios, de una o de otra manera. Y aquí hay que darnos cuenta de algo. El carácter de Dios y su fidelidad
son en el fondo la misma cosa. Uno no puede cambiar sin que cambie el otro. Así que tu peor caída tampoco tiene el poder de cambiar quién eres tú para Dios. Y la Biblia dice aquí, y ganarás tu caso en los tribunales. No es una frase bonita, es una promesa legal. Significa que tú no tienes que ganar cada discusión, no tienes que aclarar cada malentendido, ni convencer a cada persona que dudó de ti. No, la integridad no es lo que logras probarle a los demás, es lo que Dios ya ve cuando nadie más te está mirando. Y ¿sabes qué? La verdad nunca necesita la aprobación de la mayoría. Un reloj puede marcar una hora distinta y eso no cambia la hora real. Una encuesta puede decir que nadie cree y eso no cambia quién es Dios. Lo que te quiero decir es que ninguna incredulidad humana ha debilitado jamás una sola promesa de Dios. Dios no necesita que tú lo defiendas. Él ya ganó tu caso. Tu trabajo no es ganar el caso. Tu trabajo es confiar en quien ya ganó el caso. Confiar en Dios. Me escribía una íntima latinoamericana y me decía que durante muchos años intentó ayudar a su familia a salir de deudas y terminó metida sin saberlo en una cadena que resultó ser una pirámide. Ella perdió mucho dinero y lo peor es que perdió reputación. Amigos, familiares se volvieron contra ella. Hubo quien la llamó ladrona. Hicieron un escándalo en su trabajo, casi la despiden, la denunciaron ante las autoridades, inventaron cosas que ni siquiera habían pasado. Ella solo se preguntaba en qué momento de su vida todo se había derrumbado tan rápido. Cayó en depresión, tuvo que vender lo poco que le quedaba, hubo días donde no tenía ni para comer, y en medio de esa acusación injusta, ella no tuvo un solo argumento capaz para limpiar su nombre de la noche a la mañana. No ganó el caso frente a quienes la juzgaron, pero empezó poco a poco a volver a la Biblia. Y sin que ella lo forzara, la provisión empezó a llegar de lugares donde jamás hubiera imaginado. Un gesto inesperado de su jefe, una deuda pagada por un familiar, una puerta que se abrió justo cuando ya no tenía fuerzas para tocarla. Nadie le devolvió públicamente su reputación, pero ella dejó de medir a Dios por lo que las demás personas decidieron creer sobre ella. Y Dios nunca dejó de sostenerla. Yo creo que eso es lo que significa que Dios gane tu caso. No siempre es que los demás cambien una opinión sobre ti. Es que Dios sigue siendo fiel, aunque ellos no lo reconozcan. Así que pregúntate, ¿qué acusación, qué comentario o qué silencio ajeno pesa hoy más de lo que Dios ya dijo sobre ti? ¿A quién le estás pidiendo permiso para creer que Dios es fiel? ¿Estás gastando tu energía tratando de ganar un caso que Dios ya ganó para ti? Ora conmigo y dile, Padre, gracias porque tú no eres como las personas que me han fallado. Tú nunca prometes algo y luego lo olvidas. Hoy renunciamos a medir tu carácter con la regla de nuestras heridas. Ayúdanos a confiar en tu palabra por encima de nuestras emociones, por encima de las opiniones de los demás, por encima de nuestras experiencias pasadas. Enséñanos a descansar en la certeza de que tú permaneces fiel aunque el mundo cambie. Que nosotros no necesitamos ganar cada discusión, porque nuestro caso ya está ganado en ti. Hoy recibimos esta promesa con un corazón lleno de confianza y decidimos caminar creyendo que todo lo que tú has dicho en nuestras vidas se cumplirá en tu tiempo perfecto. Hoy creo, Señor, que tú eres completamente digno de confianza. Aunque otros fallen, tu fidelidad permanece. Tu palabra sigue firme y ninguna decepción humana puede cancelar tus promesas en mi vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 19, verso 1 hasta el capítulo 21, verso 30.
Romanos capítulo 2, versos del 25 hasta el capítulo 3, verso 8. El Salmo 11, versos del 1 al 7. Y Proverbios capítulo 19, versos del 10 al 12. Y ahora te voy a pedir 2 favores y te prometo que no son difíciles. Primero, si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube y me estás escuchando, arrepiéntete. Es broma, pero más o menos, ¿eh? Ve, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis episodios. Y segundo, si tú me escuchas por Spotify, regálame unos segundos. Entra a los 3 puntitos, califica este podcast con 5 estrellitas y déjame un comentario en el episodio. Esto parece un detalle pequeño, pero en verdad ayuda muchísimo a que más personas descubran este contenido y podemos seguir llevando la palabra de Dios a muchos más corazones. Gracias a cada uno de ustedes por escuchar, por comentar, por compartir los episodios en sus redes sociales y por recomendar este podcast a otras personas. Queridos íntimos, ustedes están haciendo más de lo que se imaginan por el reino de Dios. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, tus resaltadores, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 196K en 3, 2, 1. ¡Adelante! Primera de Crónicas, capítulo 19. Después de un tiempo murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo Hanún subió al trono. David dijo, le mostraré lealtad a Hanún, porque su padre Naas siempre me fue leal. Entonces David envió mensajeros a Hanún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Hanún, ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No. David los ha enviado a espiar la tierra para luego venir y conquistarla. Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que les había sucedido a sus hombres, envió mensajeros para decirles, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de qué tan seriamente había provocado el enojo de David, Hanún y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para contratar carros de guerra y sus conductores de Araharaim, de Aram, Maaca y de Soba. También contrataron 32,000 carros de guerra y lograron el apoyo del rey de Maaca y su ejército. Estas fuerzas acamparon en Medeba, donde se les unieron las tropas amonitas que Hanún había reclutado en sus propias ciudades. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la ciudad, mientras los otros reyes tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, envió algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisaí, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo a Joab, a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, te ayudaré. Sé valiente. Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas también huyeron de Abisaí y retrocedieron a la ciudad. Así que Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, enviaron mensajeros para pedir tropas adicionales arameas del otro lado del río Éufrates. Estas tropas estaban bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadad Aser. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y puso a sus hombres en formación de batalla. Luego entró en combate con los arameos y ellos lucharon contra él, pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas.
Esta vez las fuerzas de David mataron a 7,000 conductores de carros de guerra, a 40,000 soldados de infantería, entre estos a Sobac, el comandante del ejército. Cuando los aliados de Hadad-Ezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a David y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos nunca más quisieron ayudar a los amonitas. Primera de Crónicas, capítulo 20. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones, sitió la ciudad de Rabá, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Entonces David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y David descubrió que pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Así trató David a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego, David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Después de esto, se desató la guerra contra los filisteos de Gezer. Mientras peleaban, Sibecaí de Usa mató a Saf, un descendiente de los gigantes, y así fueron sometidos los filisteos. Durante otra batalla contra los filisteos, el Nahán, hijo de Yair, mató a Lamni, el hermano de Goliat de Gat. El asta de la lanza de Lamni era tan gruesa como la de un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas, se mofó de ellos. Lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Los filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Primera de Crónicas, capítulo 21. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte. Tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero, ¿por qué mi señor el rey quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo, así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1,100,000 guerreros que podían manejar una espada, 470,000 en Judá, pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga, durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas.
Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencia murieron 70,000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: «Detente, ya es suficiente». En ese momento, el ángel del Señor estaba de pie junto al campo del trillar, Arauna, el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios: «Soy yo quien te pidió el censo. Soy yo el que pecó e hizo el mal. Pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor, mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo». Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo del trillar de Arauna, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. 4 hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Arauna vio que se acercaba a David, salió del campo del trillar y se inclinó ante David rostro en tierra. David le dijo a Arauna: «Permíteme comprarte este campo del trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga». «Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera», le respondió Arauna a David. «Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar. Y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo». Pero el rey David le respondió a Arauna: «No, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada». Así que David le dio a Arauna 600 piezas de oro en pago por el campo del trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí en el campo de trillar de Arauna. En ese tiempo el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar del culto en Gabaón. Pero David no pudo ir para allá para consultar a Dios, porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. En este pasaje de Crónicas, estos capítulos que hemos leído, vemos a David en 3 momentos cruciales. Una victoria malinterpretada, una batalla que no se gana con fuerza y un censo que revela el verdadero peligro del orgullo. Aquí no solo hay guerras físicas, hay conflictos internos, hay decisiones mal guiadas y hay consecuencias espirituales que todavía resuenan en nuestras propias vidas. Primera de Crónicas, capítulo 19, versos del 1 al 15. David, en un acto de compasión, envía a consolar al nuevo rey de los amonitas, Hanún, por la muerte de su padre, Nahas. Pero la inseguridad de Hanún lo lleva a interpretar mal las intenciones de David y a humillar a sus mensajeros. Esta acción desata una guerra. Amón era un pueblo vecino que había tenido conflictos con Israel, pero también habían tenido lazos históricos. Desde ahí vienen los descendientes de Lot. El desprecio público hacia los enviados era más que una falta de cortesía, era una declaración de enemistad. Por eso comenzó la guerra. ¿Cuántas veces nuestras malas interpretaciones han destruido relaciones que Dios quería usar para bendecirnos? Antes de dejar guiarnos por las primeras impresiones, antes de juzgar las intenciones de la gente, ora.
Pregúntale a Dios antes de reaccionar. A veces una simple conversación puede evitar una guerra. En Primera de Crónicas, capítulo 19, versos del 16 al 19, es el momento en el que David envía a Joab a la batalla. Él se ve rodeado por 2 frentes enemigos. Entonces hace algo crucial. Divide el ejército, pero no el corazón. Joab le dice a su hermano Abisai, en el verso 11, si los arameos son demasiado fuertes para mí, ven en mi ayuda. Y si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo vendré en tu ayuda. Así que cuando hay unidad, no importa cuántos enemigos se levanten. Lo que importa es que no te levantes solo. Es como un equipo de escaladores que van amarrando cuerdas juntos. Si uno se resbala, los otros lo sostienen. En la vida espiritual necesitamos redes de apoyo. Necesitamos amigos que nos sostengan en nuestros días de debilidad. Uno no puede ser un hongo toda la vida. Tienes que rodearte de personas que peleen contigo, no contra ti. La independencia emocional suena atractiva, pero en el reino de Dios, la victoria siempre es comunitaria. Primera de Crónicas, capítulo 21, es uno de los momentos oscuros de David. Él ordena un censo al pueblo, no por estrategia, sino por una necesidad de medir su grandeza. Él quería saber con cuántos contaba. El censo nació del orgullo de él. El versículo 1 de Primera de Crónicas, capítulo 21 dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. La raíz no fue la organización. La raíz fue la autosuficiencia de David. En la cultura del Antiguo Oriente, solo Dios tenía el derecho de contar a su pueblo, porque Él era el dueño. Cuando David hace un censo sin un mandato de Dios, está usurpando una autoridad que no le pertenece. Así que te pregunto, ¿quién es Dios en tu vida? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Dios no quiere ser el cocapitán de tu vida. Dios quiere dirigir tu vida. Cuando tú necesitas contar para sentirte importante, es porque olvidaste de que tú ya eras valioso sin tener mucho, sin cifras. No miremos a las personas como números. Ellas son más valiosas que eso. En los versos del 18 al 30 de Primera de Crónicas, capítulo 21, es cuando David reconoce su pecado y elige algo que pocos están dispuestos a hacer: asumir su responsabilidad. Él construye un altar y dice en el verso 24, no presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Y versos más adelante, la Biblia nos dice en el verso 26 que allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo. Verso 28, cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí en el campo del trillar de Araúna. Lo que me recuerda que a veces tu mayor error puede convertirse en el terreno donde se levantará tu mayor altar, pero solo si decides ofrecerle a Dios un sacrificio que de verdad te cueste. Romanos capítulo 2, verso 25. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios, pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no existe meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona
con un corazón transformado, busca la aprobación de Dios, no de la gente. Romanos capítulo 3. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando. ¿Por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas serán condenados. Aquí en Romanos 2, Pablo continúa desmantelando toda falsa seguridad espiritual basada en apariencias religiosas. Pablo describe a una comunidad mixta de judíos y también en los gentiles en Roma. Y aquí se dirige particularmente a los judíos, quienes estaban confiando en la circuncisión como una especie de pasaporte espiritual, algo que los ponía a ellos en una posición de superioridad. Por eso, en el verso 29 les dice, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. La circuncisión era el símbolo del pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 17. Pero en tiempos del apóstol Pablo, muchos habían convertido esa señal en una marca de superioridad espiritual. Se habían olvidado el propósito del pacto, que es una relación viva y obediente a Dios. Muchos el día de hoy presumen el ir a una iglesia y tener una membresía, el llevar una Biblia bajo el brazo o el haber sido bautizados de niños. Pero no se trata de cuántas veces tú vas a la iglesia, se trata de cuántas veces tú permites que Dios viva en ti. Muchas personas casadas pueden tener un anillo en el dedo, pero eso no hace a nadie fiel. Lo que define un pacto es el compromiso, no el símbolo. Tú puedes tener la Biblia de fondo de pantalla y no tenerla impresa en tu corazón. Y me gustó mucho la última parte del verso que dice, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Entonces aquí podemos hacernos un autoexamen. Si nuestro corazón está siendo transformado verdaderamente por Dios, entonces me deja de importar lo que piense la gente, cómo me apruebe la gente, si le caigo bien a la gente. Y para nosotros lo más importante se convierte en la aprobación de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios diga, como Dios diga y cuando Dios lo diga. Salmo 11. Yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo, observa a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros
verán su rostro. David está enfrentando una amenaza real. Algunos creen que este salmo fue escrito cuando huía de Saúl. Otros dicen que enfrentaba la rebelión de Absalón. Cualquiera haya sido el caso, hay un clamor. Los justos están siendo perseguidos. Los fundamentos de la sociedad tambalean y el consejo que recibe es: huye. Pero David responde con algo que en estos tiempos suena radical. En el Señor confío. No voy a correr. Cuando el temor te aconseja huir, manda a tu fe a responderle. La fe no es la ausencia del miedo, es la decisión de no rendirte ante él. En el verso 1, él dice: ¿por qué me dicen vuela como un ave a las montañas? En los tiempos de guerra, los montes eran considerados refugios naturales, cuevas, fortalezas altas. Pero David revela algo mayor. La seguridad no se encuentra en la geografía. La seguridad se encuentra en la presencia de Dios. Y el verso 3 dice: cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Esta es una pregunta que muchos se hacen el día de hoy. Cuando lo que era normal ya no es moral. Cuando el bien se le llama mal. ¿Qué hacemos ahí? Tú no necesitas una estabilidad externa para tener una firmeza interna. La fe no florece en el control. La fe florece en la convicción. Recuerda Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. El miedo no es un buen consejero. No tomes decisiones impulsivas basadas en el miedo. Primero pregúntate: ¿esto me acerca a Dios o me aleja del campo de batalla donde Él me quiere? El verso 4 dice: pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo, observa a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Dios sigue estando en su trono. Mientras todo tiembla aquí abajo, arriba, todo sigue bajo control. Nuestro Dios nunca se levanta ansioso al ver las noticias. Él gobierna desde su calma, desde su trono. No sé cuántos de ustedes en algún momento han estado en un avión en turbulencia. En esas turbulencias que sientes como si estuvieras en una montaña rusa, que el avión va cayendo y tú sientes un vacío ahí en la boca de tu estómago. Normalmente uno comienza a entrar en pánico, ¿no? Nos comenzamos a mirar unos a otros. A mí me ha pasado en el último vuelo que tuve a Uruguay. Yo dije: ya, acá me voy, porque sentía que el avión no solamente tambaleaba, sino era una turbulencia fuerte y sentía los rayos, la tormenta. Dije: Dios mío, Dios mío. Y en ese momento todos nos comenzamos a mirar, nos agarramos fuerte de cada una de las barandas de los asientos, hasta que se escucha una voz. Y es el capitán. Y él con toda la paz te dice: todo está bien. En un momento vamos a sentir turbulencia, pero esto va a pasar y estaremos en calma. En tantos minutos llegamos a tierra. Al escuchar la voz del capitán uno dice: entonces todo está bien. Yo también puedo estar en tranquilidad, porque escuchamos la voz. Ahora, yo te pregunto, en las turbulencias de la vida, en nuestro día a día, cuando todo tambalea, cuando uno siente un temblor, ¿a quién escuchamos? Si tú escuchas la voz de Dios, vas a tener paz. Y tú dices: pero me está pasando de todo. Y continúo teniendo paz, porque estás escuchando la voz correcta. Estás escuchando la voz de Dios. Y si Dios está en paz, y si Dios te da de su paz, tú también puedes estar en paz en este viaje de la vida. Versos 5 y 6, la Biblia nos dice que Dios examina y también juzga. Es decir, Él va observando, examina, recompensa y juzga. Los impíos no se salen con la suya. El juicio viene. David lo describe con imágenes de fuego, de azufre, de viento abrasador. Y esto era un eco del juicio sobre Sodoma y Gomorra de Génesis 19. Lo que quiero decirte es que Dios no ignora el mal. Tal vez no vemos su justicia de inmediato, pero viene con precisión eterna.
Nuestra tarea no es ejecutar la justicia de Dios en esta tierra, es permanecer justos. El Salmo termina en el verso 7 diciendo, pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Así que el verso cierra con esperanza. Los justos no solo sobreviven, tienen acceso a la presencia misma de Dios. Podrán ver su rostro, dice. Esa es una expresión de intimidad, de favor, de cercanía. En la cultura hebrea, ver el rostro del rey significaba ser aprobado, ser bienvenido. Yo creo que lo más importante en esta vida no es lo que hacemos, sino con quién caminamos. Caminemos con Dios todos los días de nuestra vida. Filtra los consejos que recibes en tiempos difíciles. Si te llevan a huir en lugar de confiar, no vienen de Dios. No te enfoques en los que hacen el mal. Ocúpate en ser justo, en vivir una vida íntegra, porque la Biblia dice que los íntegros verán su rostro. Ora conmigo hoy y dile: Dios, cuando todo a mi alrededor parezca desmoronarse, recuérdame que tú sigues en el trono. Yo no quiero vivir a la defensiva, ni quiero huir del llamado que tú me has dado. Quiero permanecer firme, caminar en integridad y vivir con la certeza de que un día veremos tu rostro. En ti confiamos, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 19, verso 10. No es correcto que un necio viva rodeado de lujos, ni que un esclavo gobierne sobre príncipes. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. El enojo del rey es como un rugido del león, pero su favor es como el rocío sobre el pasto. Podríamos pensar que estos 3 proverbios parecen desconectados, pero en realidad forman una advertencia poderosa para quienes buscan liderar, prosperar y responder bien a la autoridad. Nos enfrentan a 3 preguntas claves. ¿Qué valoras? ¿Cómo respondes? ¿Y a quién honras? El verso 10 nos dice que no es correcto que un necio viva rodeado de lujos. En la cultura antigua, en el Medio Oriente, el honor y la sabiduría estaban ligados al liderazgo. Así que ver a un necio en una posición de poder era algo escandaloso, era algo perturbador. Y aquí Salomón señala que no se trata solo de posición, sino de preparación. No es malo tener influencia. Lo peligroso es no tener el carácter para sostenerla. Es como darle el volante de un Ferrari a alguien que no sabe manejar. El lujo sin madurez es un accidente anunciado. Así también, la bendición sin sabiduría destruye más de lo que edifica. Antes de orar para que Dios te promocione, ora para que Dios te transforme. Y el verso 11 dice, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Es decir, las personas sabias llegan a tener paciencia. Aquí encontramos una joya del carácter, la paciencia como evidencia de sabiduría. No se trata de pasividad, sino de autocontrol, de no perder los estribos. El sabio entiende que no todo merece una reacción. Mira, hay gente que siempre va a buscarte para pelear. Que no te encuentren, por favor. Que tu capacidad de no reaccionar sea tu mayor poder espiritual. Cuando tú estés ofendido, haz una pausa de 24 horas. Escribe tu enojo, pero no lo publiques. Ora. Deja que el Espíritu Santo sane tus emociones antes de que tu boca las publique. Y el verso 12 dice, el enojo del rey es como el rugido del león, pero su favor es como el rocío sobre el pasto. En los tiempos de Salomón, el rey tenía poder absoluto. Una palabra suya podía significar vida o muerte. Esta imagen nos habla de respeto, de prudencia y también de sabiduría al tratar con quienes tienen autoridad. Hoy esta verdad aplica a cómo nos acercamos a Dios. Él es el Rey. Su voz puede romper cadenas o también puede confrontar nuestros caminos. Pero también su favor puede refrescar nuestras vidas como ese rocío
sobre la tierra. Y así llegamos a nuestros 196K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Ruth Guisao desde Medellín, Colombia. Yo salí de una relación de muchos años donde luché y apoyé para muchos proyectos con esa persona, pero a la hora de separarnos, pues yo quedé, digamos, sin nada económicamente hablando, ¿cierto? Con el dolor, con la tristeza y con todo lo que lleva una ruptura amorosa. Pero poco a poco papá me fue sanando día a día y hoy puedo ver hacia ese pasado con forma de gratitud, sin que duela, sin sentir ningún tipo de resentimiento, ni dolor, ni de frustración. Eh, Anhelo que esa persona conozca a papá, realmente lo conozca, porque cuando conocemos a papá es el mejor regalo que podemos tener. En el mes de marzo, que cumplo años, me dio un regalo de ir como una especie de retiro espiritual de una iglesia a la cual estoy asistiendo, se llama Comunidad, y allá en ese lugar en ese encuentro me dieron una promesa que está en Joel 2:25-26. Básicamente lo que dice la promesa es que Dios restituye todo em, lo que la oruga se ha comido, ¿cierto? Todo lo que se ha perdido, todo lo perdido, papá Dios lo restituye. Em, y sí, mm, esa promesa me la dieron el 8 de marzo y el 14 de mayo yo tenía las llaves de mi propio vehículo, mi primer vehículo, aunque todavía no estoy ducha manejando, conduciendo, pero ahí voy, ahí voy. Eso ha sido una fuente de alegría, de motivación, toda la honra y la gloria sea para papá. No obstante eso, me pidieron desocupar la casa donde estaba. Mm, Fue un momento estresante porque tenía una fecha exacta para mudarme, era el 30 de junio y faltaba tan solo una semana y nada, y yo nada que encontrar algo que se acomodara a mis necesidades y obviamente a mi presupuesto. Pero Dios es grande y me ha acomodado y les comparto este testimonio desde mi nuevo hogar, el cual es provisional porque ya estoy en la búsqueda de mi propia vivienda, la que Dios ha destinado para mí. Entonces, este lugar ha sido un lugar con nuevas cosas, la cual me ha brindado muchas cosas que yo ni siquiera tenía dimensionado que me podría regalar, muchas comodidades. No sé cuál sea el propósito de Dios al traerme a ese lugar, pero sé que es en su propósito y estoy dispuesta, aunque yo no lo entienda, tengo un corazón dispuesto a servirle. Gracias, Gwen, por todo tu apoyo, por cada respuesta, por cada apoyo, por cada oración, por cada día sacar el espacio para edificar cada una de nuestras almas espirituales, porque todo lo que vemos en este mundo es temporal. Realmente lo valioso es lo que nos espera al lado de papá. Nada, un abrazo desde Medellín, Colombia. Te quiero montones y nada. Mi querida Ruth, qué hermoso es escuchar cómo Dios ha transformado una historia de pérdida en una historia de restitución. A mí me conmueve mucho que después de una ruptura tan dolorosa, tu mayor deseo no sea mirar hacia atrás con tristeza, sino anhelar que esa persona también conozca de Jesús. Eso solo puede hacerlo un corazón que ya ha sido verdaderamente sanado por Dios. Y quiero que todos los que hoy están escuchando presten con atención algo. Dios no solo restauró las emociones de Ruth, yo creo que también comenzó a restaurar áreas prácticas de su vida. Primero, le dio paz, después le dio un vehículo y luego le abrió la puerta de un nuevo hogar. Porque nuestro Padre no solamente restaura el corazón, Él también se interesa en nuestras necesidades. Él también ve por nuestra provisión y por un mejor futuro para nosotros. Quizá hoy tú sientes que perdiste demasiado, que perdiste la oportunidad de tu vida. Tal vez invertiste años en una relación, en un proyecto, en un sueño que terminó. Pero el testimonio de Ruth nos recuerda que cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Él nunca escribe el último capítulo con derrota.
Él sabe devolver lo que parecía imposible de recuperar muchas veces de maneras increíblemente diferentes a las que nosotros imaginamos. Me encanta algo que dijo Ruth. Yo no entiendo completamente el propósito de este lugar, pero tengo un corazón dispuesto a servirle. Y yo creo que esa es la actitud que Dios honra. No necesitamos entender todo para seguir confiando. Solo necesitamos seguir caminando de su mano. Así que oro para que muy pronto tú también puedas compartir el testimonio de las llaves de esa casa propia que hoy estás creyendo y que Dios te prometió. Porque el Dios que comenzó la buena obra en tu vida es fiel para terminarla. Y quiero dejarles con este versículo. El libro de Joel, capítulo 2, versos del 25 al 26, dice: les devolveré lo que perdieron a causa de las langostas. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hizo estas maravillas para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Mi querida Ruth, gracias por recordarnos que la restitución de Dios no es una idea bonita, es una realidad para aquellos que decidimos confiar en el Señor. Muchas bendiciones hasta Medellín, Colombia. Y ahora me gustaría agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Jennifer Osorio Pérez. Dios te bendiga, querida Kelly Ortiz Almeida. Muchas bendiciones para Rosalba Villegas. Dios te bendiga, Jessica Barrios, Aida Araceli Romero Espinosa. Muchas bendiciones para Henry Carrillo Alfaro. Bendiciones para Mari González. Y bendiciones también para Esmeralda Ramírez. Y desde el canal de YouTube quiero agradecer a Olga Mata y a Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16, que dice: no tengas miedo. Hay más de nuestro lado que el del lado de ellos. Yo no sé a qué le puedes estar teniendo miedo el día de hoy, pero lo que yo sé es que Dios está de nuestro lado. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Dios haremos proezas. Con el Señor podremos estar seguros. Él pelea por nosotros. Así que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día súper bendecido, lleno de inspiración, de luz y de amor. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.